escuchas por $1. Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar de traducciones, doblajes o idioma original en videojuegos. Puede que nos vayamos un poco del tema, es normal, pero bueno, la idea es enfocarnos en eso. Estoy acompañado por Matías Raimundo. Es como la presentación de los Oscars, ¿viste? Como Matías Raimundo. No, igual tampoco son los Oscars así. Pero bueno. ¿O prefieres que te digan Mator o Mator Bastatín? ¿Cómo es la...? No, en el mundo real soy Matías Raimondo. En el mundo de los videojuegos me pueden encontrar como Matro Bastatín. Hashtag. Yo quiero mi personalidad de superhéroe, por favor. Nada más. Ah, ok. Bueno, tenés que presentarlo entonces con su personalidad de superhéroe. Y si estamos acá con Memory o Visión de Star Trek, de nuestro amigo Sequerulo. ¿Cuál es tu nickname de superhéroe? Sé que contanos. Mi nickname de superhéroe es Sequerulo. ¿Y tu superpoder? Nada más. Mi superpoder es ser super seque. Tenía que ser super sexy. Soy super yo. Y ahí hay que explicar qué es ser seque y bueno, y ahí empezamos a divagar. No, es muy amplio, sí. Pero ya no fuimos de tema. Y empezamos. La primera pregunta es la experiencia con inglés de chicos. No, uno empieza, nosotros somos todos nacidos en... Yo nací en Mar del Plata. ¿Ustedes también nacieron en Mar del Plata? Sí. Creo que sí. Bien, sí. Nacidos acá, nacidos y criados en las Pampas bonaerenses. Hablamos de este argentino, ni castellano, este argentino de calle. Y nos topás con qué juegos te topaste de chiquitos que en inglés, que si no entiendo una pomada, o sea, que realmente el lenguaje era una barrera. O sea, ¿cómo era para ustedes el toparse con el inglés en general de chicos, con los juegos? Claro, yo no recuerdo alguno más complejo que otro. O sea, no es que recuerdo tal juego me complicaba más el inglés. En realidad eran todos en inglés y ya de por sí me costaba entenderlos. También hay una cosa de que cuando los juegos están bien hechos, los entendés igual para jugar, pero cuando eran juegos que por ahí requerían alguna explicación... A ver, si me pongo así como a pensar, recuerdo el Bart versus Space Mutant, por ejemplo, que abajo tenías una zona en donde había, o sea, abajo de la pantalla, en la interfase, tenías como objetos que podías ir modificando y tenías como misiones en el juego. O sea, en el primer nivel, por ejemplo, tenías que pintar todo lo que era violeta de rojo. Sí, para hacer eso, o sea, había un mínimo requerimiento de entender qué te estaba diciendo el juego. O sea, el juego te estaba diciendo todo lo que sea verde, violeta, lo tenés que pintar de rojo. Recuerdo esas cosas que estoy seguro de que si hubiera entendido inglés, las hubiera entendido enseguida, como, mira, esto tengo que hacer. Y sin embargo, terminaba requiriendo de mí un montón de entender qué carajo tenía que hacer recuerdo en ese caso mi hermano diciéndome, no, tenés que hacer tal cosa, pero yo no entendiendo. Sí, yo recuerdo ese juego particular haber intentado jugarlo mucho tiempo porque yo lo tenía y lo habré puesto recorrer todo el mapa, porque encima lo peor de todo es que podías recorrer todo el mapa, no había una parte, algo que te trabara, una flecha o algo gráfico que te dijera qué es lo que tienes que hacer. O sea, era el texto en inglés y tenías que leerlo, pero bueno, nosotros no sabíamos eso. Y sí recordar alguna vez intentar, es típico de que intentaste algo, funcionó y después te empezaste a avivar. Claro. Que ese juego lo sufrí muchísimo, la verdad. Nunca pude traducirlo en mi mente, digamos. Nunca lo volví a jugar como para ver qué carajo era lo que decía. Pero y seguramente era algo genial, así que es algo que me perdí. Yo te iba a decir, ese juego me trae la infancia mal, boludo. Yo te decía, qué juego que buenísimo. Y pienso que en general los juegos de los Simpsons, no sé por qué, que tú no piensas los Simpsons desde por más que es una parodia de la familia tradicional yankee, no es como que se supone que es más ácida. Como que yo pensé que sean juegos más accesibles. Y en general los juegos de los Simpsons son re jodidos, boludo. Como que ese juego era... Yo no recuerdo si alguna vez pasé el primer nivel. O sea, ese primer nivel que era abierto, que tenías que pintar, y había como misiones, que tenía como un checklist que hacer de cosas. Y no sé si alguna vez terminé de hacer todo lo que había que hacer. Porque imagino que después había más niveles. El más complicado era el primero y después lo demás era más divertido. No recuerdo ahora casualmente porque era muy chico en ese momento. Pero sí, me acuerdo que yo tenía la versión de Family y llegué al nivel de los dinosaurios que no se podía pasar. Claro. ¿Qué hay para otras consolas? ¿Ese juego está para hay una versión para Sega. Sí.
Ah, Sí, sí. hay una versión Ah, para En Sega. realidad creo que la versión original es de Sega y como que hicieron una versión, ¿no? Para el de Sí, Family. me parece que para, yo creo que era al NES. revés. Me parece que O al primero revés. estaba para NES, creo, sí, Puede para ser, Family. pero sí está para los dos. Sí, el segundo nivel es el shopping y en realidad las misiones para lo que te servían era para que cuando llegaras al jefe final de cada nivel te ayudara el personaje acorde a ese nivel. Por ejemplo, en el primer nivel, si vos agarrás todas las cosas, haces todas las misiones, te ayuda Maggie. Y en el segundo nivel, si haces todas las cosas, te ayuda Marge y así sucesivamente. Y en el del dinosaurio, que si no me equivoco es el tercero, si el juego no es la versión trucha, te ayuda Homero, pero el final del nivel no es el dinosaurio. Eso lo podemos hablar en otro momento, hablando Sí, de sí, ya nos piratería o refuimos no. con este juego, pero Sí. es imposible. Pero bueno, Ya como está. experiencia de juego, inglés, de juego en inglés, digo, me fui a ese ejemplo. Lo que sí puedo decir es tipo, yo valoro mucho los juegos en inglés porque me enseñaron inglés. O sea, yo recuerdo ya en Play 1 jugar al Mega Man Legends, que es uno de mis juegos favoritos, que parece un juego muy simple, pero había cosas que hacer y yo me agarraba el diccionario de inglés-español como para ver, para entender ciertas palabras. Pero bueno, ahí ya estamos hablando de, en mi caso, un Mati un poco más grande, con ya haber tenido inglés en la primaria, ponele, ¿entendés? Tipo, en quinto grado ya Y tuve tener inglés. un diccionario y entender cómo usarlos como que de chiquito. Exacto, como que había ahí otra cosa. Pero Mm. un recuerdo más es un juego de fútbol de Family que se llama Goal. Recuerdo también, tipo, no entender ciertas cosas que me decía el juego en cuanto a la táctica. Era muy básico lo que podías hacer, pero yo no entendía un carajo, tipo, lo hacía. Tipo, ahí tocaba y jugaba y bueno, a ver qué cambié y nada Mm. más. Pero sí, esas son mis primeras experiencias. Claro, ¿quién Cosa que, tocaba la táctica, ¿no? Encima en los juegos de fútbol, No, bueno, más menos adelante sí. en los de Family, posta. Sega. Claro, sí, sí, la de Family es Es verdad. algo que no, algo en paz es jugar y La listo. formación, igual muchos, casi todos la cambiaban. La formación era algo que siempre la gente le tendía a tocar, ¿no? Casi nadie era como ta, 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 Porque ta. ponías tu favorita que generalmente era la que tenía al 10 porque todas las demás no, la que tenían enganche. Puede ser. Igual es verdad que en Family, Mi supongamos, formación siempre era todo ofensivo, tipo, yo no entendía nada todos de arriba. táctico, entonces era claro, sí, si podía tener 5 en el medio, Digo que en algunos la formación no te variaba tanto como hoy en día si jugás un juego de fútbol en donde sí. Entonces por ahí sí, pero bueno, ahí ya es otro tema también. Ya se lo tengo otra vez. Típico de nosotros, ¿no? De irnos por las ramas. En fin, que yo recuerde ahora, generalmente los juegos que cuando era chico no eran tan complicados. Yo directamente pasé del Family al Sega y del Sega pasé a la compu. Así que si hubiese jugado tipo la PlayStation, sí hubiese sufrido mucho más los que son los juegos en inglés. claro. Porque si vamos a la posta, muy pocos juegos había para leer Yo en iba a la decir eso, PC. ¿no? Que siempre, o sea, si sabes que era Start Options, ya está, no tenés que entender más Claro, nada, ¿no? O sea, en exacto. Exacto, general, sí, no sí, era muy sí, era. Sí, críptico el juego. sí, jugar un Mega Man no necesitaba que sepas inglés, por ejemplo, Claro, ¿no? ya, Tipo, ponele, tal cual. Exacto, sí, por sí. tirar. Ahora me Bueno, encanta cómo coincidimos en algunos juegos, porque yo también juego al Mega Man Legends y es uno de los juegos que recuerdo con mucho cariño, no por el hecho de entender, porque ¿No era que no yo tenías lo Play? odié, digamos, de que todo fuera en inglés y nunca se me ocurrió agarrar un diccionario en inglés, o sea, era así de iluminado. claro. ¿Cómo lo jugaste en la casa de un Pero amigo? Yo ponía, pues, Pero, ¿a nunca dónde tuve lo Play ponía jugaste? fue 1. prueba de Claro, rap. esa es la pregunta. Yo nunca tuve Play 1 y por eso no lo jugué. El Mega Man Legend es de Play 1, ¿eh? Por eso. Capaz que te lo estás Sí, equivocando con pero otro. Es el que es, yo es el que tenía es en uno. 3, en 3D, que se ve de Sí, atrás. sí, tenía una ¿Sí? versión en computadora de los juegos. Ah, hay una versión, Ah, sí, no sabía, boludo, mirá. Mega Man Rush, que debe ser la misma que salió para Gozo, para Nintendo 64. En vez de llamarse Legends, o sea, había una versión que era Legends, otra que era Rush para Nintendo 64, que era el mismo juego, y debe haber un port para compu, seguramente, del mismo juego. No tenía idea, pero ok. Eh, Acá es la parte en donde y después nada, te Era buscas. por toda la data. lo jugamos con un amigo que era la computadora de él, yo iba a la casa a jugar. Y nada, era todo prueba y error. O sea, el juego nos Claro. encantaba porque encima era uno de los primeros juegos así en 3D que era tan libre, digamos, ¿viste? Porque Sí, sí, parecía te un podías mundo mover para todos abierto. lados. Exacto, era tipo un Sandbox. Y no,
nada de eso, o sea, no entendíamos un carajo, era todo prueba de error, era pasar por prueba de error y bueno, nos quedamos, no avanzamos mucho de todas formas. Claro. Mi ¿Y experiencia vos, fue Fabi? mala con el inglés. Perdón, sé que. ¿Qué decías? ¿Tu experiencia fue mala? No, la verdad que mi experiencia con el inglés en los videojuegos ha sido mala, no ha sido muy buena. No, pero porque yo no me he puesto, digamos, a aprenderlo. Claro. No, decía Fabi que vos cuáles fueron tus aparte del No, te bar decía lo por mismo 16 minutos. de así de chiquito, que lo que decíamos que por suerte con entender Start y Options no tenías más problemas en general. Pues yo la verdad de chico tenía, al principio muy chico, tenía Commodore 128, que solo tenías que usar los comandos load y el programa que sea era el comando que hacías, así como en DOS ponías exe, bueno, y ya está, era todo el inglés que necesitaba. En general no había mucho, no había mucho lenguaje, me parece, en general, más allá de que esté escrito o hablado. Creo que los juegos de la generación de 8 bits y antes era como muy todo gráfico, ¿no? Muy raro encontrar un juego muy... A no ser que jugaras un juego justo posta de, no sé, algo de rol muy fumado de texto, pero si no, no había mucho texto de por medio en ninguna de sus formas. Entonces creo que no era tanto una prohibición. Y creo que por eso estamos yendo tanto a la generación de Play 1 y más adelante, que cuando llegó el CD y todo, es como que, bueno, ahí sí tenías más texto, más audio, más exposición al lenguaje en sí. Y lo que sí, no de mi experiencia, pero sí recuerdo muy flashero, tenía un compañero de la escuela que me volaba la cabeza. El flaco era tan chupado, tenía Play 1, y era tan chupado que se terminó, para mí era muy volado, se terminó los dos Resident Evil sin saber nada de inglés. O sea, puede parecerte una pavada, pero realmente un montón de cosas que te dicen, no, mira, tenés que ir a hacer tal cosa. Y, o sea, y es prueba de error 100 millones de horas hasta que entendés qué pasa porque, no sé, no entendés los ítems. O sea, es un juego con un nivel de complejidad que si realmente no entendés el idioma, ¿cómo haces? Sí, todos los juegos de Nintendo, por ejemplo, como vos decías antes, el flaco ese mismo, por ejemplo, antes tenía Nintendo 64, era un pibe que típico de la escuela que nunca se quedaba con algo, siempre canjeaba. Bueno, tuvo 64, cambió para Play 1. Bueno, ese pibe, por ejemplo, se pasó el Zelda. Pero el Zelda es un juego mucho más intuitivo, no está tanto el lenguaje de por medio. Es como podés no hablar con nadie e igual seguirlo. Yo creo que hay juegos que son más de rol o más de involucrarte más con el lenguaje que no podés. No hay chances. Claro, aparte de contarte algo, o sea, no he jugado mucho a Zelda, la verdad, pero no son de meterte demasiado en el mundo con notas o con textos y demás, o no. O sea, son más de ir, andar, romperlo y ya está. No, algunos te dicen, por ejemplo, si tal personaje te puede llegar a decir, no, mira, si vas a tal lado, lográs tal cosa, pero el diseño del juego te lleva a que eso, hagas... o sea, no te cuentan una historia del lugar o te cuentan qué ha pasado acá. Es como Exacto. por ahí, sí, Generalmente es eso el texto. Silent Hill, que te contaban qué había pasado, cómo era el pueblo y demás. Pero tiene una parada, por ejemplo, yo pienso en Resident Evil, tenés el menú, en el menú hay una parte que dice, no sé, por ejemplo, merge, que es tipo combinar elementos. Si no entendés inglés, ¿cómo haces? ¿Cómo sabes que eso combina elementos? Como tenés que estar probando 1000 años o usar, no sé, son pavadas, ¿no? Pero, qué sé yo, pienso que eso, que es muy complejo a unos juegos hacerlo sin entender nada de inglés, o muy poco. Claro, sí, también acá en nuestro país, gracias a eso, hubo un auge de las guías, tipo de comprar la revistita en el kiosco que te traía la guía para terminar el Resident Evil, por ejemplo, o yo recuerdo, bueno, una pavada, el Silent Hill que lo acaban de nombrar, el juego cuando no era mío, era de un amigo, no sé si recuerdan que algunos juegos de Play 1 cuando arrancaban vos tenías que tipo elegir palo NTSC, Sí. ¿te acuerdas? Bueno, cuando vos elegías... Nunca entendí por qué. Y porque la norma de los televisores, depende del país, puede ser PAL o puede ser NTSC. El tema es que, por ejemplo, recuerdo exacto en el Silent Hill que pasaba algo que para vos verlo bien, que supongamos que era PAL, ahora no me acuerdo, ¿no? La pantalla tenía un error que era como que bajaba un poquito. Entonces el pedazo de abajo se veía cortado y hay un puzzle que es de un piano que vos mirabas un cuadro y en el cuadro te decía qué teclas tenías que tocar en el piano, pero ese cuadro te lo decía, porque, bueno, cabe aclarar que el Silent Hill ese estaba en español, o sea, traducido al español. Tipo, los textos estaban en español, pero igual no lo podías ver, no lo podías ni leer, entonces tenías que sí o sí recurrir a una guía o algo. También había diferentes, ¿no? Problemas en esa época con diferentes cosas, pero las guías, me acuerdo, tipo, ibas a un kiosco de diarios y había un montón de revistitas de tipo, no me acuerdo los nombres ahora, pero
Pero sí. Que no eran las conocidas, no eran hobby consolas, no eran Stream PC. Claro, no era la de esas. exacto. Eran unas revistitas por ahí chiquititas así que decía tipo, te traía la guía para, no sé, el Silent Hill y la guía para, no sé, comprar jugadores secretos en el Winning Eleven, ¿entendés? O sea, siempre traía cosas. el mayor robo que me pareció es el mercado de las revistas de trucos. Viste que había en un momento revistas exclusivamente de trucos, tipo 150.000 trucos para X juegos. Sí, como... O sea, no sé si odiaba más la gente que lo publicaba o que lo compraba, porque es como que siempre a mí me generó mucho rechazo todo el mundo de chitear. Como chitear en un juego para mí es como que... Yo soy muy derecho de juego, que en los juegos como que no... Como, ¿por qué usas un truco? Sí, ¿Por qué harías trampa? El truco está para usarlo. Claro. Porque claro, saber que la gente tiene esa mentalidad y yo saber... pienso como, para mí es como justamente el contrario. Bueno, perdón, Matías. No, quiero decir que saber el truco es saber más que el otro. Es eso. Ok. Es como, che, ¿jugaste al Mortal Kombat? Sí. Ah, ¿y te sabés la Fatality de Kano? La tercera Fatality eso es un conocimiento de algo que podés hacer en el juego, no es lo mismo, es algo válido, no es una trampa, ¿entendés? Bueno, un truco pero... yo le llamo una magia. Claro. Yo un truco me refiero, por ejemplo, a un cheat, algo que te dice, no, mira, tal juego si por eso tenés, no sé, arrancás con $50.000 más, ¿no? O sea, ganátelo los $50.000, garca, ¿no? A mí siempre me generó esa reacción, ¿entendés? Como de... Bueno, pero es lo mismo. O sea, si te sabías los combos, por ejemplo, el combo de Kung Lao en el Mortal Kombat 3 Ultimate, que creo que es uno de los más complejos, ¿o no? No sé. Sí, pero para mí, por ejemplo, es re deshonesto. Si juegas con un amigo, por ejemplo, yo no tengo problema de decirle todos los movimientos. No voy a decir como, yo sé cómo no, hacer. eso quiero que sea otro capítulo del podcast, tenemos que hablar de eso. Porque tengo muchas cosas para decir sobre eso, sobre la gente que sabe algo en un juego y se abusa de otro porque el otro no lo sabe. Sí. No, eso me da mucha bronca. Acá tenemos a un abusador encima en el... Claro, en el Super Smash. Sí, en el Smash. Super Smash tenemos un recontra abusador. O sea, básicamente es como que venga Tyson y te diga, ¿jugamos una pelea de boxeo? Y vos les digas, bueno, dale, pero no sabes que es Tyson. ¿Entendés? Y de golpe te recaga Sí, eso fue horrible, fue una traición tremenda. Sí, eso es todo mentira. Recién cuando decías vos, Fabi, de que los juegos los entendíamos por el Start, por el Select, qué sé yo, cosas que eran como... la próxima es tipo cosas con juegos japoneses. Ahí, ¿cómo sabías cuál era el Start? No, bueno, ahí, yo por ejemplo, ustedes tienen experiencia, porque yo la única experiencia que tuve fue un amigo de la primaria que tenía creo el Caballero del Zodíaco, sí, y estaba íntegro en japonés y no sé cómo lo jugaba, no sé cómo hacía. Pues, o sea, obviamente ensayo y error, o sea, mil millones de veces, pero, o sea, tenía una admiración profunda por ese nivel de compromiso con el juego como para jugarlo en japonés. Bueno, pero a mí nunca ha pasado, nunca tuve un juego íntegro en Japón que lo tuve que jugar y me la fumé, no me pasó. Yo el Saint Seiya lo teníamos, o sea, no lo teníamos, alguien nos los había prestado y yo recuerdo que mi hermano lo fue pasando, prueba y error, y en un momento llegabas, si no me equivoco, porque la verdad que no me acuerdo bien, creo que era a Ioria o a... Sí. Bueno, a una de las... No, a la de Libra, que no peleabas, pero vos cuando llegabas a la casa de Libra, el juego te daba diferentes opciones y era como una especie de interacción que tenías, o sea, como que charlabas por... Entonces era imposible, porque era una charla, o sea, las posibilidades eran casi infinitas, y recuerdo que nunca se pasó de ahí. Y otro que recuerdo, que seguramente sé que lo debe haber jugado, es lo que acá se llamó Goal 3, pero que no era el Goal 3, era un juego de la saga esta de... Ay, no me sale el nombre. Lo jugamos una vez, Ramson City. Sí, Uni no sé cuánto se llama. Bueno, es una serie de juegos japoneses que hay de todos, y había uno que era de fútbol y tenían como superpoderes. O sea, por ejemplo, uno pateaba y la pelota se transformaba en un Shin-Chan y rompía la red. Y que también había uno de béisbol, hay uno de vóley, creo. Hay uno de vóley, exactamente. ¿Y qué más hay? Y hay, bueno, el que se crea de aventura, que es el City Ransom. Creo que River City Ransom. Bueno, el de fútbol que llegó acá bajo el nombre Goal 3, lo cual no era así, la mayoría estaban en japonés. Entonces, era imposible también muchas cosas del juego. Tenía muchas cosas para hacer con tácticas que yo no las podía hacer nunca porque estaba en inglés. En Japón, ¿no dijiste? Perdón, en japonés, sí. What? Yo había un juego de Family que tenía que era un dragón rosa que tiraba coletazos, que cuando estaba en japonés, totalmente japonés. Y cuando ¿Era un Wonder Boy? ¿Tipo Wonder Boy era? No era Wonder Boy, no.
No me sale el nombre ahora. Ok. Cuando llegabas a terminar el nivel, si habías juntado un par de ítems, jugabas a un piedra, papel o tijera contra el enemigo. Claro, como estaba en japonés no sabías cuál era la piedra, cuál era el papel, cuál era la tijera. Hasta que lo jugabas un par de veces, ¿no? Después te aviabas. Pero lo malo que tenía ese juego es que si lo llegabas a perder al piedra, papel o tijera, tenías que repetir el nivel otra vez y volver así hasta que le ganaras. Y después otra experiencia que tengo en un juego japonés que no era, no estaba en japonés, pero era una versión o sea, traducida del japonés al inglés del Pokémon Cristal. Eso lo tenía mi primo, o sea, fue el primer juego que jugué en un Game Boy real, el Pokémon Cristal. Wow. Y estaba en Japón. Y no estaba en japonés, estaba en inglés, pero se notaba que estaba re mal traducido porque o sea, había pocas letras traducidas y demás, ¿viste? O sea, a veces tiraban cualquier otra cosa. Claro. O sea, los ataques era como, pero esto no es un ataque. No Es es raro nada, porque Claro. a los juegos Pokémon están recontra introducidos que era un cartucho trucho, no entiendo. Era un cartucho flash con un Era un rompedor. cartucho exacto. Se ve que era un cartucho que estaba traducido o sea, que un cartucho trucho traducido de japonés. Está. Y nada, eso era, fue bastante estresante. No entendías nada y lo poco que llegabas a entender era no Era conectaba. English, era. Bien, vamos a avanzar al último tema, últimos dos temas, que el siguiente es, y ya, así no volamos, es el tema de los juegos doblados, que eso ya es una innovación, es como un salto cuántico ¿no? En poder acceder a un juego cuando uno viene del español. ¿Cuál fue el primer juego que ustedes jugaron que estaba doblado al español? Si aún una vez jugaron, ¿no? Doblado. Sí, yo el Metal Gear. Y creo que gracias al Metal Gear, o sea, gracias a que esté doblado en español. Bueno, tenés que aclarar que si es de español de España o es por las dudas. No, era español de España. Metal Gear Solid de Play 1, Coronel. O sea, la verdad que a mí me volvió loco. Creo que ese juego se me hizo tan. Tipo, yo tenía un conocido que había jugado el juego y lo único que nos contaba del juego. Vieron que pasaba esas cosas en cierta época. Era como, che, jugué un juego que hace tal cosa. Y vos no sabías si era real o no. Porque por ahí no tenías acceso a una revista o lo que sea. Era el juego, digamos, la descripción que nos daba esta persona era un juego en el que vos podías hacer ruido y los enemigos te venían a buscar. Y era como medio, para ese momento, para mí, para lo que veía de los juegos, era como, wow, qué groso, cuánta inteligencia tiene el juego. Y la primera vez que me lo prestó estaba en español y a mí me voló la cabeza. El poder, me escuchaba todos los diálogos. O sea, el Metal Gear tiene el codec en donde vos hablás con otra persona y soy consciente ahora de que si no hubiera estado en español creo que no le hubiera dado ni pelota a esa parte porque no tenía ningún interés más que las charlas. Y creo que a mí me voló la cabeza. O sea, desde ese día dije como ojalá todos los juegos estuvieran así doblados al español. Y creo que no me pasó más hasta llegar al. No, sí, creo que un Siphon Filter. No, pero no sé si. También de Play 1 era esos juegos. Sí, pero no sé si creo que no estaba doblado, creo que estaba traducido, o sea, solamente los textos. Pero sí, el Metal Gear sí, acá en el corazón. General, ¿cómo era? General Coronel. Coronel. Sí, aparte decía, en una parte, joder, decía, me he resfriado. No me sale bien la voz, obviamente. Pero bueno. A mí dice coño, Snake dice coño en algún momento. No, creo que no dice coño, pero sí dice joder en una. Ah, ok. Perdón, sé qué. A mí ese juego, o sea, ese doblaje también es como que me re gustó y demás, pero hay una parte que me lo recontra no y es la parte en la que aparece Ninja. Cuando aparece Ninja y dice, cógeme, Snake. Ah, claro, cógeme. Tenía que ser una parte, claro, tenía que ser una parte re copada, pero mi mente infantil dijo, cógeme. Sí. Bueno, yo con ese juego tengo una cuestión del doblaje que en una parte el coronel te dice por codec que para matar o para ganarle a Psicomantis tienes que, algo así como tienes que dejar el mando, tienes que desconectar el mando del puerto de control al puerto 2, una cosa así. Y básicamente era que vos tenías que sacar el joystick del puerto 1, ponerlo en el 2, y Psicomantis supuestamente no te leía la mente. El tema es que para mí la palabra mando, la palabra puerto, eran todas cosas que eran re genéricas y en español y yo no las entendía. O sea, me costó un montón entender lo que había que hacer ahí. Y eso que estaba en español. Claro, mando. Sí, sí. Se pone el mando de control en el puerto número 2. Por casi robótico. Y es que hablaba así, el coronel era medio.
Pero bueno. Yo, el primero que creo que es el único que jugué en español era el FIFA 98 rumbo a la Copa de Francia. Y cómo olvidar a Manolo Lamas y Paco González. Y nada, era como, me causaba mucha gracia los comentaristas en español. Digo, bueno, y de última tenía un poco más sangre que los del inglés, de última para mí nada más. Obviamente, como mi subjetividad argentina, o sea, pone, por más que yo soy cero fútbol, como pone por arriba, viste, como comentaristas argentinas, no sé, como clásicos, después lo de escuchás en el FIFA y después los inglés, que generalmente son más. Sí, aparte los inglés tienen algo que ahora es otro estilo igual, o sea, es obviamente muy subjetivo y es como es otro estilo de, no digo que esté mal. No se gritan los goles, o sea, no se dice gol, sino que es como un scores, como que metió el gol, listo, y el relator no se queda gritando. Es distinto. Me hiciste acordar de eso una vez en Play 1, un vecino trajo un juego que era el Winning Eleven, totalmente tuneado, y era fútbol peruano, y le habían puesto como unos relatos arriba que eran súper graciosos. Voy a ver si los encuentro, porque si los cuento como eran, no me van a creer de lo bizarro que eran. Voy a ver si los encuentro y de última después los ponemos acá, porque decía algo como tipo, le ha robado la cartera, decía, cuando le robabas la cartera. Pará, me hiciste acordar algo más bizarro, que esa sí fue mi mejor experiencia con doblaje, fue que en el Warcraft 2 podías, si querías, literalmente editar cada uno de los archivos de audio y poner lo que vos quisieras. Entonces, por ejemplo, elegías una unidad y decías lo que vos quisieras. Y el grupo de amigos de mi hermano hicieron toda una comunidad así, de un trabajo comunitario para poder editar todo el juego. Y cada unidad, sí, genio, cada unidad, o sea, tenía su propio. No era tremendo, ¿no? O sea, era jugar un juego es como hecho por nosotros. Entonces elegías una unidad y decís, ¿qué mierda querés de esa unidad? o sea, todo el tiempo era puteando, no, era genial. A mí me mandás a laburar la casera. Sí, tremendo. Fue. Pero bueno, todo eso está como perdido en el éter, obviamente, ese Warcraft 2, no, nunca más. Y sí, no, yo no llegué a esos juegos. O sea, los juegos de. A los juegos de compu, viste, no. Cuando yo ya empecé a jugar juegos de compu, ya no sé si podías hacer eso con un, no sé, un Medal of Honor, no sé si podías entrar a modificar un punto WAV o un punto MP3. Mediados de los 90 con toda la furia, yo creo que se podría. Ya a fines de los 90, a principios de 2000, no creo que se pudiera más. En general, no sé. Pero ponle este pibe, el que lo hizo en Play 1 con un juego de Winning, es porque ahí está la muestra, digamos. Claro, bueno, sí, es que también hubo se hizo cultura con los juegos de Winning Eleven, o sea, pacheándolos con jugadores que iban, con las camisetas, con los audios. Hasta había uno que tenía una introducción como si fuera fútbol de primera, video con música. O sea, se hacían cosas, le ponían mucha garra a eso. Recuerdo eso que no jugaba yo, pero sí, es verdad. En los juegos de fútbol igual el doblaje como que es más normal. Y más que nada hoy en día. Yo particularmente los últimos juegos de fútbol que he jugado les saco los relatos. No me gustan, pero porque los juegos se han hecho mucho más reales, los juegos de fútbol especialmente. Y yo siento que los relatos, a mí particularmente, me sacan de esa realidad que estoy creyendo porque repiten muchas veces las mismas cosas. Sí. Es muy mecánico. ¿Qué Como dice exactamente lo mismo, porque por eso, o sea, a veces no. Como dice exactamente, que es muy mecánico, es muy forzado, digamos, porque todo transcurre muy después, digamos, de lo que haces. A veces como que tiran frases que nada que ver también. Entonces sí, yo también opto por sacarle los. Claro, en otro momento era súper importante. Era súper genial que estén. O sea, era increíble que. Igual hasta. Que haya voz. O sea, para empezar, que haya voz ya era una exactamente. Locura. O sea, yo recuerdo International Superstar Soccer de Sega, que para mí fue el primer juego, así que. Y que decía cosas y gritaba los goles y todo. Me parecía súper genial. Pero bueno, era muy poca, o sea. No había ningún relato en realidad. No, claro, pero no, cuando había gol.
Claro, pero no molestaba que cada vez que patearas al arco diga ¡Shutó! ¿Entendés? Tipo, no importaba. No, Lo decía. por eso, pero eso, ¿entendés? Cuando te dicen falla más que una escopeta de feria, dices como, ¿quién dice eso? Qué buenísimo. Qué buenísimo. Pero lo aprendiste, ¿ves? Ahora si vas a España, Igual, ya está, masterizaste. sí, pero es que Latinaste español. la verdad, yo siempre tuve un gran problema con el doblaje en español por eso, o sea, siempre lo detesté, no me gustó mucho, no me gusta mucho esa voz robótica que tienen, digamos. Si bien esos comentarios estaban grabados por eso, ¿no? Pero nunca he podido jugar algo bien, ni siquiera el Warcraft 3, que es uno de mis juegos favoritos, lo he disfrutado bien con el doblaje en español. Claro. El español hablado no es algo que no hablado encima, doblado no es algo que me agrade, la verdad. Bueno, y viste entonces No me que parecen metidos en el personaje. diste en el clavo, sé que de la última pregunta que tenemos para el día de hoy, que es doblajes en juego, perdón, ¿mejor es en idioma original, traducido o doblado? Esa es la pregunta del cierre, ¿qué prefieren de las tres opciones? De vuelta, idioma original, traducido o doblado. A ver, yo voy a hacer una respuesta media. No me la voy a jugar por ninguno, ¿no? Pero, a ver, el Mati que juega videojuegos o que jugaba videojuegos cuando era más pibe en realidad, te diría doblado, ¿entendés? Tipo un Metal Gear, porque me voló la cabeza y fue como, sí, si está doblado el juego, me parece increíble. El Mati de hoy en día te dice idioma original traducido. O sea, yo quiero que las voces estén en idioma original, pero los textos estén en español. ¿Puedo jugarlo en inglés? Sí, puedo jugarlo en inglés completamente. Hoy no tengo ese problema, pero muchas veces me gusta y me gusta cuando están las cosas traducidas correctamente, porque vieron que sucede esto de que a veces, no sé cómo explicarlo. A ver, por ejemplo, hay un objeto en el juego que se llama, no sé, Zenith, y en vez de dejarle ese nombre, lo intentan traducir, que eso es algo que hacen mucho los españoles, más que nada. Entonces le ponen, no sé, cenitilla. Esas cosas sí me molestan. Ahora, cuando mantienen una buena traducción y los objetos se llaman como se tienen que llamar, tienen relación con lo que tienen que tener relación, acepto que esté en español, pero que las voces estén en el idioma original siempre suma un poco más. Creo que hace rato que no juego un juego, por ejemplo, los Uncharted, los God of War, Last of Us, los jugué todos en idioma original, traducidos en el texto al español. Sé que Yo también prefiero que estén en el idioma original y traducido. Mejor los está traducido. De hecho, en el Overwatch yo los tengo en el idioma original y abajo te aparecen las letritas tipo subtítulos de cuando hablan, todo eso es bastante copado. Después, como preferencia, prefiero, si lo tuviera que jugar doblado, que esté en doblaje latino. La verdad que me gusta mucho más. Después en doblaje de cualquier idioma y así por último en español. Claro. Sí, el español es algo raro. Sí, está en el fondo de ella. Bueno, igual, justo nombraste el Overwatch, que creo que es un gran ejemplo de un juego bien doblado, especialmente en latino. El Overwatch, jugarlo en latino, creo que no pierde jugarlo en español, bueno, porque pasa eso con las frases que nos cuestan, pero no pierden la actitud de los personajes, y eso me parece que es re importante. O sea, yo lo rescato, o sea, de la bolsa de todos los juegos doblados que son un desastre, rescato el Overwatch porque me parece que está muy bien doblado. bien. Bueno, y me toca a mí hablar. Sí, te toca a vos. Bueno, yo voy a trato de no hacerme larga la respuesta, pero a mí me pasa en particular con los idiomas, que yo soy profesor de inglés y me gustan los idiomas en general, entonces como tiene varias aristas para mí la respuesta. Por un lado, pasa por el hecho de si quiero, por ejemplo, usar el juego como una herramienta de aprendizaje. A mí suena muy nerd, pero por ejemplo, a veces a los juegos los ponía, por ejemplo, en alemán, porque quería aprender, por ejemplo, exponerme. Si ya lo juego por primera vez en el idioma que correspondía, inglés, español, lo que sea, lo escucho como está en doblado, como para, bueno, aprender del idioma en sí. Entonces, o sea, el doblaje lo uso yo a veces como una herramienta de aprendizaje, y por eso le saco mucho jugo de ahí. Después, me pasa que también cuando hablamos de original, generalmente la industria está muy centralizada en general, ¿no? En Estados Unidos y Japón, entonces es como que idioma original son generalmente esos dos, o sea, hay muy pocas exposiciones a, no sé, yo nunca jugué un juego que tuviese griego como idioma
digamos, ¿no? De audio en sí, o de texto, por así llamarlo. Entonces, por ejemplo, el juego, el Stalker, que es un juego que está desarrollado en Rusia y que se trata toda una historia de Rusia, que es la serie que ahora se llama Metro, evolucionó lo que ahora es Metro 20. ¿Cómo se llama el último? Last Exodus, creo que se llama. Sí, Last Bueno, Exodus. el primero de todos se llamaba Stalker y ese juego es increíble, está todo el audio completo si querías en ruso y también si querías doblado en inglés. Y eso lo jugué en ruso y te lleva, o sea, te volaba con ese juego escuchándolo en ruso y después los textos estaban en inglés para poder entenderlo. Y me encantó, por ejemplo. Pero tengo, por ejemplo, también una como antipatía por el estilo japonés de cómo hacer las voces porque no me gusta mucho el estilo del anime de cómo se hacen las voces, porque siempre, creo que lo hablamos con ustedes, que para mí el anime es tipo la telenovela, que tiene un estilo muy en particular de cómo interpretar las voces y no me gusta, entonces, no sé, no me parecen verosímiles los diálogos. Si, por ejemplo, si están, no sé, si fuera Snake hablando en japonés, capaz que me rompe la ilusión de Snake. ¿Entendés? O sea, Snake gritando así como, ¿entendés? ¡Noni! Claro, ¡Noni! ¡Osaka! No sé, me saca un poco de eso, de la visión de juego. Entonces, prefiero yo personalmente jugarlo doblado en inglés o bueno, nada, en inglés si se puede, en un juego en general. Por ejemplo, el Shenmue de Dreamcast, tenés la versión que está en japonesa y tenés la versión en inglés. Yo lo jugué en inglés, contento. Escuché un poco la versión japonesa en algunos videos, no me gustó. Pero bueno, tengo ese sesgo, no siempre, pero en general con el Japo. Y más con los animes que vimos de chicos. Por ejemplo, Caballeros verlo en japonés. No, o sea, no puedo. Ojo, que eso después de un par de capítulos se te pasa. Sí. Igual, ¿Sí? con el tipo de juegos, el Street Fighter. Sí, ¿qué? O sea, ¿cómo juegas? ¿El doblaje japonés o doblaje en inglés? Yo creo que el Street Fighter nunca lo jugué en japonés. Creo que siempre lo jugué, o sea, en inglés. Lo que pasa es que Street Fighter por ahí tenía eso de que los personajes parecían que hablaban, no sé, Dalsim diciendo You got fire. Sí, es todo en inglés, la verdad. Las magias, todo en salvo el inglés. Hadouken. Claro. O sea, es como. Y nadie entendía. No, claro, nadie. la Bla Duken. Sí, o sea, ¿qué decía? Bueno, Nunca por eso la verdad que Tataduken decía. Tataduken, clarísimo. Tataduken, claro, era más fácil de lo que pensábamos. Para mí tenía más vocales. Había una E por ahí tirada. ¿Ibas a decirse qué? No, eso que para mí en realidad yo lo jugaba en japonés porque para mí estaba hecho para ese idioma. Claro, no, yo la verdad no recuerdo haber jugado algún juego en japonés. Pero Street Fighter, ¿cómo lo jugaste en japonés? No, con los audios en Tiene japonés. la opción. ¿Podés elegir? De poner el audio en japonés. Exacto. Los más actuales, claro. Ok. De hecho, en realidad, sí, el 4, el 5. De hecho, creo que te viene en inglés y cuando lo recibes al jefe final por primera vez, ahí se te desactivaba para poder jugarlos en japonés. O sea, tenías que deshabilitar encima. Wow. Tenés que ganarte el derecho. Tenías que ganarte el derecho. Claro, a ver si eras worthy de jugar en inglés, en japonés. Decís que te acostumbras a decir a Seiya diciendo, en vez de decir, ahora porque mi cosmos arde, sentirás las fuerzas de. O sea, todo eso en español es como que me suena natural, o hasta en inglés lo compraría más, pero en japonés gritándolo a Seiya no me genera ya. Yo voy a decir esto, cuando salió la saga de Hades, la versión que llegó acá, que en realidad descargábamos de internet antes de que lo pasen, no sé si en algún momento lo pasaron. No me incluya, no ya descargábamos, Yo descargaba, o sea, ni siquiera lo descargaba, lo compraba en un local del centro que nos vendían los DVD con los capítulos, en Osora Anime. Estaba en japonés, subtitulado en español, y la posta es que, sí, al principio era como, uy, no, mirá la voz de Seiya, uy, y al toque te acostumbras. Y lo mismo me pasó con Dragon Ball Super, que yo me vi ahora las últimas sagas que salieron, y la voz de Goku en japonés es infumable. Pero al quinto capítulo ya sí, bueno, es como, ¿viste? a todo te acostumbras, boludo. Estamos en 6 meses de pandemia y te acostumbras, o sea, es un pijazo. Exacto, por eso, bueno, sí. Pero, por ejemplo, yo ahora miro Los Caballeros del Zodíaco, o sea, Saint Seiya, en español, como lo veía por ATC cuando tenía 5 años, y la verdad es que no sé si... Sí, no se puede. Me genera nostalgia, pero no sé si me gusta tanto.
¿entendés? ¿Qué voz me estás criticando? Para. Yo No, en ya me general. estoy No. entendiendo. Tranquilo, en general, digo, en general. O sea, la canción, Los Caballeros No, la canción es. Guardianes del Pero Universo. esa, para. Esa no Esa la es puedes muy buena. Es muy buena de lo mala que es. O sea, es tan mala que es buena, ¿viste? O sea, Sí, es es bizarra. excelente. Es Es como, inolvidable. es como pero eso pasa porque vos tenés ese gusto por lo raro. No, Es es muy que particular lo tuyo. yo la banco, pero por nostalgia, ¿viste? Pero digo, ahí hay un claro error de un doblaje. Otro claro error que yo siempre me di cuenta tarde. Se me fue. Porque quería hablar de Samurai X, que es un buen ejemplo, y se me fue cuál es el que le iba a decir que era un desastre. Mientras te estás contando, Perdón, iba a decir, en Dragon Ball, por ejemplo, acá estuvo muy bien doblado en latino y mantuvieron cosas como el Kamehameha o como ciertos nombres de personajes. es de onda vital. Exacto, y en España, ¿entendés? Es como onda ¿Escucharon vital. la versión española de los openings de Dragon Ball? Claro, las Creo que canciones sí, son tremendos. Bueno, eso es lo que quería decir, que por ejemplo las canciones en general, ahí sí me encanta mucho más en japonés, o sea, es muy difícil encontrar una tan bien, porque claro, eligen a cantantes de la concha de su madre, el texto ya está escrito en idioma original, o sea, está escrito, digamos, escrita la música en mente con cómo va la letra, y la letra está hecha en japonés, entonces obviamente va a ir perfecto, es como que es muy raro que yo personalmente encuentre un doblaje mejor que el original de la canción. Las canciones en general sí prefiero japonés toda la vida, me pasa, de los openings y los endings. Sí. A mí. Al final nos terminamos yendo por las ramas y terminamos casi tocando. Pero es muy importante ese tema. Sí. Anime claramente es un tema para volver a tocar. Porque nos ha consumido la cultura del anime. O sea, si hace 20 años le decías a los chicos argentinos que el anime iba a ser lo que es ahora, no solo los argentinos, a cualquiera, le decías, mirá que los dibujitos japoneses la van a romper mal. No sé si nos hubieran creído. Pero bueno. Gracias Magic. Gracias Leo en el campo. Gracias Magic. Gracias Bobby Goma. ¿Al club del anime? El club del anime. Revista Láser. ¿Será empresaria? ¿Será CEO? ¿Será vendedora? No sé. ¿Repartidora de pizza? ¿Qué será la piba? No sé, habría que googlear y buscarla. Seguramente debe haber algún post ahí en los cajones de Taringa sobre ella. Vieron que antes todo aparecía en Taringa, era como, ¿no? El post de ¿qué hacen los de nivel X? Y tenías un post en Taringa. Bueno, hablando de opening ending, yo les di perdón, sé que sí, dale, con Taringa. No iba a decir nada. Ahora habla. O sea, que no era lo mismo de antes, ya, eso nada más. O sea, que claro. Antes me parecía un sitio más copado y ahora ya es como. Evito entrar ahí. No, sí, es el fondo de olla, olvídate. No hay que entrar nunca más ahí. Bueno, empieza a sonar la música del ending, decís vos. Tango. Pero ese es el opening. ¿Verdad? Tienes razón. ¿Tenía ending Evangelion? ¿Cómo era? ¿Había? Sí, tenía una canción en inglés, de hecho. Tenía Fly Me to the Moon, ¿no? Mirá. Wow. Me acordé porque creo que en Netflix se la sacaron. Sí, ok. Bueno, cerramos así entonces, gente. Nos veremos en la próxima edición de nuestro divertido y queridísimo podcast. Hasta siempre. Adiós. Chao.